Vecinos animales. A veces tenía un compañero de pesca que venía a mi casa atravesando toda la ciudad y la captura de la cena era un ejercicio tan social como comerla. Eremita. Me pregunto qué estará haciendo ahora el mundo. En las 3 últimas horas no he oído más que a la langosta entre los helechos. Las palomas duermen en sus perchas y no revolotean. ¿Era eso que ha sonado más allá de los bosques el cuerno de mediodía del granjero? Las manos alcanzan la carne de vacuno cocida y salada, la sidra y el pan indio. ¿Por qué se preocuparán tanto los hombres? Quien no come no necesita trabajar. Me pregunto cuánto habrán cosechado. ¿Quién querría vivir donde un cuerpo no puede pensar a causa de los ladridos del mastín? Oh, cuidar la casa, mantener brillantes los pestillos de la puerta del diablo y fregar las tinas en este día tan brillante. Sería mejor no tener casa. Prefiero un árbol hueco y eso para las visitas de la mañana y las cenas, solo el golpeteo del pájaro carpintero. Oh, abundan, el sol es demasiado cálido allí. Han nacido a la vida demasiado lejos para mí. Tengo agua de la fuente y una hogaza de pan negro en la despensa. Escucha, oigo el rumor de las hojas. ¿Es un perro de la ciudad mal alimentado que cede al instinto de la caza? ¿O el cerdo perdido que dicen que merodea por estos bosques y cuyas huellas descubrí tras la lluvia? Ya se acerca. Tiemblan mis tumaques y escaramujos. Poeta, ¿eres tú? ¿Cómo está hoy el mundo? Poeta. Mira esas nubes, cómo pasan. Es lo más grande que he visto hoy. No hay nada como eso en las viejas pinturas, nada como eso en otros países, salvo que estuviéramos en las costas de España. Es un verdadero cielo mediterráneo. He pensado que como tengo que ganarme la vida y hoy no he comido, podría pescar. Esa es la verdadera ocupación de los poetas. Es el único oficio que he aprendido. Venga, vamos. Eremita. No puedo resistirme. Pronto me quedaré sin mi pan negro, pronto me reuniré contigo alegremente, pero he de acabar una seria meditación. Creo que estoy cerca del final. Déjame ahora solo durante un tiempo. Para no retrasarnos, excava un poco para encontrar el cebo. Es raro encontrar gusanos de pesca por aquí, pues el suelo no ha sido nunca abonado y apenas quedan. El deporte de excavar en busca de cebo es semejante al de capturar los peces cuando el apetito no es grande y hoy te puedes entregar a él durante todo el día. Te aconsejo que caves más allá, entre las glicinas, donde se agita la verbena. Te aseguro que encontrarás un gusano por cada 3 terrones que levantes si miras bien entre las raíces de la hierba, como si estuvieras escardando. No estará mal que prefieras ir más lejos, pues he comprobado que el buen cebo abunda en proporción al cuadrado de la distancia. Eremita a solas. Veamos, ¿dónde estaba? Me parece que estaba aquí y que el mundo se ofrecía con esta perspectiva. ¿Iré al cielo o a pescar? Si me apresuro a terminar esta meditación, ¿volverá a ofrecérseme una ocasión tan propicia? Estaba tan cerca de la esencia de las cosas como no lo había estado en mi vida. Temo que mis pensamientos no vuelvan a mí. Si sirviera de algo, les silbaría. Cuando nos hacen un ofrecimiento, ¿es sabio decir que lo pensaremos? Mis pensamientos no han dejado huella y no puedo retomar el sendero. ¿En qué estaba pensando? Era un día muy brumoso. Probaré con 3 frases de Confucio. Tal vez me devuelvan a ese estado. No sé si era melancolía o el inicio de un éxtasis. Para recordar, solo hay una oportunidad. Poeta. ¿Y ahora, eremita? ¿Sigue siendo pronto? Ya tengo 13 gusanos completos, además de otros imperfectos o de menor tamaño, pero que valdrán para los pececillos. No cubren todo el anzuelo. Los gusanos de la ciudad son demasiado largos. Un pez plateado podría comerse uno sin dar con la punta del anzuelo. Eremita. Está bien. ¿Vamos al río Concord? Es un buen sitio si no hay demasiado caudal. ¿Por qué precisamente estos objetos que contemplamos forman un mundo? ¿Por qué tiene el hombre estas especies de animales por vecinos como si nada, salvo un ratón, pudiera ocupar esta grieta? Sospecho que Pilpay y compañía han hecho el mejor uso de los animales, pues todos ellos son bestias de carga, en cierto sentido, aptos para llevar una porción de nuestros pensamientos. Los ratones que rondaban mi casa no eran los comunes, ajenos a esta zona, sino una clase nativa que no se encuentra en la ciudad. Le envié uno a un distinguido naturalista y le interesó mucho. Cuando estaba construyendo mi casa,
Uno de ellos tenía su nido justo debajo, y antes de que hubiera fijado la segunda capa del suelo y barrido las virutas, salía regularmente a la hora del almuerzo y recogía las migajas de mis pies. Probablemente no había visto nunca a un hombre y pronto se hizo familiar y corría por encima de mis zapatos y mis ropas. Podía encaramarse rápidamente por las paredes de la habitación a pequeños impulsos como una ardilla a la que se parecía en sus movimientos. Al cabo, un día en que se apoyaba con los codos en el banco, subió por mi ropa y recorrió mis mangas, dio vueltas al papel que envolvía mi comida mientras yo lo mantenía cerrado, y empezó a esquivarlo y a jugar al escondite con él. Y cuando puse un pedazo de queso entre los dedos, vino y lo mordisqueó sentado en mi mano. Luego se aseó el hocico y las patas como una mosca y se marchó. Un papamoscas anidó enseguida en mi cobertizo y un petirrojo buscó protección en un pino que crecía junto a la casa. En junio, la perdiz, Tetrao umbellus, que es un ave tan tímida, paseó a sus polluelos por delante de mis ventanas, desde los bosques hasta la puerta de mi casa, cloqueando y llamándolos como una gallina. Se comportó verdaderamente como la gallina de los bosques. A una señal de su madre, los polluelos se dispersan de repente al acercarnos como si un torbellino los hubiera barrido, y se parecen tanto a las hojas secas y las ramitas que más de un paseante ha puesto sus pies en medio de una nidada y ha oído el sobresalto de la madre y sus ansiosas llamadas y reclamos, o la ha visto agitar sus alas para atraer su atención sin advertir la proximidad de los pequeños. La madre girará y dará vueltas a vuestro alrededor de una manera tan descuidada que por un momento no sabréis de qué criatura se trata. Los polluelos se agazapan silenciosamente poniendo a menudo sus cabezas debajo de una hoja, atentos solo a las indicaciones que su madre les da desde lejos, y nuestra presencia no hará que salgan corriendo y se delaten. Podríamos pisarlos incluso o tener la mirada puesta en ellos durante un minuto sin descubrirlos. Los he tenido en la palma de mi mano durante ese tiempo y su único cuidado, en obediencia a su madre y a su instinto, era agazaparse en ella sin temor o temblor. Tan perfecto es su instinto que una vez, cuando los volví a dejar sobre las hojas, uno de ellos se cayó de costado y lo encontré con los demás en la misma posición 10 minutos después. No son implumes como los polluelos de la mayoría de las aves, sino que se desarrollan mejor y con más precocidad que los pollos. La clara expresión adulta, aunque inocente, de sus serenos ojos abiertos es inolvidable. Toda la inteligencia parece reflejarse en ellos. No solo sugieren la pureza de la infancia, sino una sabiduría esclarecida por la experiencia. Esa mirada no nació con el ave, sino que es coetánea del cielo que refleja. Los bosques no guardan otra gema semejante. El viajero no pondrá su mirada con frecuencia en una fuente tan límpida. El deportista ignorante o descuidado dispara a menudo a la madre en esa época y deja que estos inocentes se conviertan en presa de las bestias o aves que merodean o que gradualmente se mezclen con las hojas caídas a las que tanto se parecen. Dicen que cuando los incuba una gallina se dispersan enseguida a la menor alarma y de este modo se pierden, pues no volverán a oír la llamada de la madre que los reúna. Las perdices eran mis gallinas y pollos. Es admirable la cantidad de criaturas que viven salvaje y libremente en los bosques, aunque en secreto, y se sustentan incluso en las cercanías de las ciudades conocidas solo por los cazadores. Con qué sigilo se las arregla la nutria para vivir aquí. Crece hasta tener 4 pies de longitud, tan grande como un muchachito, tal vez sin que ni un solo ser humano la haya visto. Solía ver al mapache en los bosques donde estaba levantada mi casa y probablemente aún se oiga su lamento de noche. Por lo común, descansaba 1 o 2 horas a la sombra del mediodía. Después de sembrar, tomaba mi almuerzo y leía un poco junto a un manantial que era la fuente de una ciénaga y de un arroyo, y que brotaba a los pies de Brewster's Hill, a media milla de mi campo. Me acercaba hasta allí a través de una serie de hondonadas cubiertas de hierba donde crecían los pinos tea hasta llegar a un bosque mayor cerca de la ciénaga. Allí, en un lugar apartado y sombrío, bajo un ancho pino blanco, había una cespedera despejada y firme en la que sentarse. Cavé junto al manantial y abrí un pozo de agua de color gris claro, donde podía llenar un balde sin enturbiarla, propósito con el que iba casi todos los días en medio del verano, cuando el agua de la laguna era más cálida. Allí también llevaba su nidada la gallineta para buscar gusanos en el barro, sobrevolando a un pie por encima de la orilla, mientras los polluelos corrían en grupo detrás.
Al descubrirme, los dejaba y daba vueltas a mi alrededor, cada vez más cerca, hasta que a 4 o 5 pies fingía tener las alas y las patas rotas para atraer mi atención y desviarla de los polluelos que habían retomado su marcha piando agudamente en fila india a través de la ciénaga como ella los dirigía. O bien oía piar a las crías sin ver a la madre. Las tórtolas también acudían al manantial o revoloteaban de rama en rama de los suaves pinos blancos sobre mi cabeza, y la ardilla roja, que descendía por el tronco más cercano, era particularmente familiar e inquisitiva. Solo tenéis que sentaros el tiempo suficiente en un lugar ameno de los bosques para que todos sus habitantes se os muestren a su vez. Fui testigo de acontecimientos de carácter menos pacífico. Un día, cuando iba hacia mi leñera, o más bien mi pila de tocones, vi 2 hormigas enormes, una roja y la otra mucho mayor, casi de media pulgada de larga y negra, luchando furiosamente entre sí. Habiéndose trabado, no se separaban, sino que luchaban y peleaban y rodaban por las astillas sin cesar. Mirando más allá, descubrí sorprendido que las astillas estaban cubiertas de combatientes, que no era un duelum, sino un velum, una guerra entre 2 razas de hormigas, las rojas siempre enfrentadas a las negras y con frecuencia 2 rojas contra una negra. Las legiones de estos mirmidones cubrían las colinas y valles de mi leñero, y el terreno estaba sembrado de muertos y moribundos, rojos y negros. Fue la única batalla que yo haya presenciado, el único campo de batalla por el que haya pasado mientras se libraba la batalla, una guerra intestina con los rojos republicanos a un lado y los negros imperialistas al otro. Por todas partes estaban entregadas a un combate mortal, aunque yo no podía oír sonido alguno, con más resolución que la que jamás hayan tenido los soldados humanos. Vi una pareja firmemente trabada en un pequeño valle soleado entre las astillas, dispuestas a pelear al mediodía hasta que se pusiera el sol o faltara la vida. La pequeña campeona roja se había cogido como un vicio a la frente de su adversario y dando tumbos por aquel campo no dejó de morder la raíz de una de sus antenas, habiéndole arrancado ya la otra, mientras la negra la sacudía de un lado a otro y, como pude ver al acercarme, le había cercenado varios miembros. Luchaban con más pertinacia que los perros. Ninguna manifestaba la menor disposición a retirarse. Era evidente que el grito de batalla era vencer o morir. Mientras tanto, una hormiga roja llegó a la ladera del valle con muestras visibles de excitación tras haber despachado a su enemigo o sin haber tomado parte aún en la batalla, probablemente lo último, pues no había perdido miembro alguno y cuya madre le había dictado que volviera con su escudo o sobre él. Tal vez fuera un Aquiles que había alimentado aparte su cólera y venía ahora a vengar o rescatar a su Patroclo. Vio de lejos este combate desigual, pues las negras casi doblaban en tamaño a las rojas. Se acercó rápidamente hasta que se puso en guardia a media pulgada de los combatientes y, viendo su oportunidad, saltó sobre el guerrero negro y comenzó sus operaciones cerca de la raíz de su pata anterior derecha, dejando que el enemigo escogiera entre sus propios miembros. De este modo había 3 hormigas unidas de por vida, como si se hubiera inventado una nueva atracción ante la que languidecían todos los cerrojos y cementos. No me habría asombrado en ese momento descubrir que tuvieran sus respectivas bandas de música estacionadas en una astilla eminente y tocaran sus aires nacionales todo el rato para excitar a los remisos y alentar a los combatientes moribundos. Yo mismo estaba en cierto modo tan excitado como si hubieran sido hombres. Cuanto más pensemos en ello, menos diferencia habrá. Desde luego, no hay un solo combate que se recuerde en la historia de Concord, al menos, si no en la historia de América, que soporte la comparación con este, ya sea por el número de combatientes o por el patriotismo y heroísmo desplegados. Por el número y la carnicería fue Austerlitz o Dresde. La batalla de Concord, 2 muertos por el lado patriótico y Luther Blanchard herido. Aquí cada hormiga fue un Buttrick. Fuego, por el amor de Dios, fuego, y miles compartieron el lado de Davis y Hosmer. No había mercenarios. No albergo dudas que luchaban por un principio, como nuestros ancestros, y no para impedir un impuesto de 3 peniques en su té, ni de que los resultados de esta batalla serán tan importantes y memorables para aquellos a quienes concierne, al menos como la batalla de Bunker Hill. Tomé la astilla donde luchaban las 3 que he descrito en particular y me la llevé a casa y la puse en un vaso en el alféizar de mi ventana para ver el desenlace.
Aplicando un microscopio a la hormiga roja mencionada en primer lugar, vi que aunque mordía repetidamente la pata derecha de su enemigo, habiendo cercenado la antena que le quedaba, su propio tórax estaba desgarrado y exponía las entrañas a las mandíbulas del guerrero negro, cuya caja torácica parecía demasiado gruesa para que la pudiera despedazar, y los oscuros carbunclos de los ojos del doliente brillaban con la ferocidad que solo la guerra puede proporcionar. Lucharon durante media hora más en el vaso, y cuando volví a mirar, el soldado negro había separado las cabezas de sus enemigos de sus cuerpos, las cuales, aún vivas, colgaban de sus costados como trofeos espectrales de su arzón, en apariencia tan firmemente fijadas como antes, y trataba débilmente, sin antenas y con el resto de una sola pata y no sé cuántas heridas más, de librarse de ellas, lo que logró al cabo de media hora. Levanté el vaso y se marchó por el alféizar en ese estado de mutilación. Si sobrevivió al combate y pasó el resto de sus días en algún hotel des Invalides, no lo sé, pero creo que su esfuerzo no valdría de mucho después de eso. No llegué a saber qué bando resultó victorioso ni la causa de la guerra, pero pasé el resto del día con mis sentimientos excitados y atormentados por haber presenciado la lucha, la ferocidad y la carnicería de una batalla humana ante mi puerta. Kirby y Spence nos informan de que hace mucho tiempo que se celebran las batallas de hormigas y de la fecha más antigua que se recuerda, aunque alegan que Hubbard es el único autor moderno que parece haberlas visto. Eneas Silvio, dicen, tras dar una relación detallada de una batalla librada con gran obstinación por una especie grande y otra pequeña en el tronco de un peral, añade que esa acción tuvo lugar durante el pontificado de Eugenio IV en presencia de Nicolas Pistoriensis, un eminente jurista que contó toda la historia de la batalla con la mayor fidelidad. Olao Magno recuerda un encuentro similar entre hormigas grandes y pequeñas, en el que las pequeñas, victoriosas, enterraron los cuerpos de sus soldados y dejaron el de sus enemigos gigantes como pasto para las aves. Ese acontecimiento tuvo lugar antes de la expulsión del tirano Cristián II de Suecia. La batalla de la que fui testigo sucedió durante la presidencia de Polk, 5 años antes de la promulgación de la ley de esclavos fugitivos de Webster. Más de un perro de la ciudad, capaz de perseguir solo tortugas de tierra en una despensa, sacudía sus pesados cuartos traseros en los bosques sin permiso de su amo y olisqueaba en vano las madrigueras del viejo zorro y los agujeros de las marmotas. Dirigido tal vez por algún perro silvestre que recorría ágilmente el bosque y podía inspirar un terror natural en sus habitantes, ladraba como un toro canino detrás de su guía a alguna ardilla pequeña encaramada a un árbol para otear, o trotaba, doblando los arbustos con su peso, imaginando que seguía el rastro de algún miembro extraviado de la familia de los jerbos. Una vez me sorprendió ver a un gato caminando por la orilla pedregosa de la laguna, pues raramente se alejan tanto de casa. La sorpresa fue mutua. Sin embargo, el más doméstico de los gatos, que pasa todo el día sobre una alfombra, se comporta como en casa en los bosques y con su conducta astuta y artera demuestra que es más nativo aquí que los habitantes acostumbrados. Una vez, mientras recogía bayas, me topé con una gata y sus cachorrillos en los bosques, completamente salvajes, y todos, como su madre, erizaron el lomo y empezaron a dar bufidos. Años antes de vivir en los bosques, había un gato al que apodaban Alado en una de las granjas de Lincoln más cercanas a la laguna, propiedad del señor Killian Baker. Cuando fui a verlo en junio de 1842, había salido a cazar a los bosques, como solía, no estoy seguro de si era macho o hembra, y por eso uso el pronombre más común, pero su dueña me dijo que había rondado por la vecindad hacía poco más de un año, en abril, hasta que lo habían acogido en casa, y que era de un oscuro color gris pardo, con una mancha blanca en la garganta y patas blancas, y una cola grande y tupida como la de un zorro, que en invierno la piel se hacía espesa y lisa en los costados y formaba bandas de 10 o 12 pulgadas de longitud y 2,5 de ancho, como un manguito bajo la barbilla, con la parte superior lisa y la inferior enmarañada, y que en la primavera todos estos apéndices se desprendían. Me dieron un par de sus alas que todavía conservo. No hay rastro de membranas en ellas. Algunos pensaban que era una especie de ardilla voladora u otro animal salvaje, lo que no es imposible, pues de acuerdo con los naturalistas, la unión de martas y gatos domésticos ha producido híbridos prolíficos. Este sería el gato ideal para mí, si tuviera uno, pues ¿por qué no habría de ser alado como su caballo, el gato de un poeta?
En otoño llegó el somormujo, Colymbus glacialis, como siempre, a mudar la pluma y bañarse en la laguna, haciendo que los bosques resonaran con su risa salvaje antes de que me despertara. Al rumor de su llegada, los deportistas de Mildam se ponen en alerta, preparan sus calesas o marchan a pie, en parejas o en tríos, con rifles patentados, balas cónicas y anteojos. Atraviesan los bosques susurrando como las hojas de otoño, al menos 10 por cada somormujo. Algunos se apostan a este lado de la laguna, otros en aquel, pues el pobre pájaro no es omnipresente. Si se sumerge aquí, ha de emerger por allí. Pero entonces sopla el suave viento de octubre, haciendo que las hojas crujan y se rice la superficie del agua, de manera que no puede verse ni oírse al somormujo, aunque sus enemigos barren la laguna con los anteojos y los bosques retumban con sus descargas. Las olas se alzan con generosidad y se estrellan con furia, tomando parte a favor de las aves acuáticas, y nuestros deportistas tienen que retirarse a la ciudad, la tienda y los quehaceres interrumpidos. Pero demasiado a menudo tenían éxito. Cuando iba a sacar un cubo de agua por la mañana temprano, veía con frecuencia a esa espléndida ave alejarse de mi cala unas varas. Si trataba de darle alcance con el bote para ver cómo maniobraba, se zambullía hasta perderse completamente de vista, de modo que a veces no volvía a descubrirla hasta el final del día. Pero yo era para ella más que un competidor en la superficie. Solía desaparecer con la lluvia. Una tarde muy tranquila de octubre en la que remaba a lo largo de la costa septentrional, en los días en que especialmente acuden a los lagos con la caída de la pluma, habiendo recorrido en vano la laguna en busca de un somormujo, de repente uno, saliendo de la costa hacia el centro a pocas varas delante de mí, prorrumpió en su risa salvaje y se delató. Lo perseguí con el remo y se sumergió, pero cuando emergió yo estaba más cerca que antes. Volvió a sumergirse, pero calculé mal la dirección que tomaría, y cuando emergió a la superficie nos separaban 50 varas, pues yo había contribuido a ensanchar el intervalo, y de nuevo prorrumpió en su larga risa sonora, con más razón que antes. Maniobró tan hábilmente que no pude acercarme a menos de media docena de varas. Cada vez que emergía a la superficie, volviendo su cabeza a uno y otro lado, examinaba fríamente el agua y la tierra, y al parecer escogía su dirección de modo que pudiera emerger donde había más agua y la distancia del bote era mayor. Era sorprendente lo rápido que se decidía y llevaba a cabo su resolución. Me llevó enseguida a la parte más ancha de la laguna y no pude sacarlo de allí. Mientras él pensaba en algo, yo trataba de adivinar su pensamiento. Era un juego magnífico sobre la superficie lisa de la laguna, un hombre contra un somormujo. De repente, la pieza del adversario desaparecía debajo del tablero y el problema consistía en situarse lo más cerca posible de donde reaparecería. A veces emergía inesperadamente por el lado opuesto al mío, habiendo pasado directamente, al parecer, por debajo del bote. Contenía tanto el aliento y era tan infatigable que cuando hubiera nadado lo más lejos posible, volvía a zambullirse y entonces nadie podía adivinar por dónde, en la profunda laguna, bajo la lisa superficie, podría seguir velozmente su camino como un pez, pues tenía tiempo y habilidad para llegar al fondo de la laguna en su parte más profunda. Dicen que se han cogido somormujos en los lagos de Nueva York a 80 pies por debajo de la superficie, con anzuelos colocados para truchas, aunque Walden es aún más profundo. Qué sorprendidos han de quedarse los peces al ver a este desgarbado visitante de otra esfera que pasa velozmente entre sus cardúmenes. Sin embargo, parecía conocer su camino bajo el agua tan bien como en la superficie y nadaba mucho más aprisa allí. Una o dos veces vi un chapoteo donde se aproximaba a la superficie. Asomó su cabeza para ser reconocido y volvió a sumergirse. Deduje que sería tan útil para mí descansar sobre mis remos y esperar a que reapareciera como tratar de calcular por dónde asomaría, pues una y otra vez, mientras forzaba mis ojos sobre la superficie en una dirección, su risa sobrenatural me sorprendía por detrás. Pero ¿por qué, tras demostrar tanta habilidad, se traicionaba invariablemente a sí mismo en el momento en que emergía con esa risa orgullosa? ¿No lo delataba ya bastante su pecho blanco? Pensé que era un somormujo idiota. Podía oír el chapoteo del agua cuando emergía y de este modo descubrirlo, pero una hora después seguía tan fresco como siempre. Se zambullía a su antojo y nadaba aún más rápido que al principio. Era asombroso ver con qué serenidad se alejaba con el pecho tranquilo cuando emergía a la superficie, haciendo todo el trabajo por debajo con sus pies de palmípedo.
Su nota de costumbre era esa risa demoníaca, en cierto modo parecida a la de las gallinetas de agua, pero en ocasiones, cuando me había burlado con éxito y emergía a mucha distancia, prorrumpía en un largo y sostenido aullido sobrenatural, más parecido probablemente al de un lobo que al canto de un pájaro, como cuando una bestia hunde su hocico en el suelo y aúlla deliberadamente. Esa era su voz, tal vez el sonido más salvaje que se haya oído aquí y que resonaba a lo largo y ancho de los bosques. Deduje que se reía de mis esfuerzos, orgulloso de sus propios recursos. Aunque el cielo se había encapotado para entonces, la laguna estaba tan lisa que podía ver dónde rompía la superficie cuando no lo oía. En contra de él estaban su pecho blanco, la quietud del aire y la lisura del agua. Al cabo, habiendo emergido a 50 varas, prorrumpió en uno de sus prolongados aullidos como si invocara al dios de los somormujos en su ayuda, e inmediatamente sopló el viento de éste, que rizó la superficie y llenó el aire de una lluvia brumosa, lo que me impresionó como si fuera la respuesta a la plegaria del somormujo y su dios estuviera airado conmigo, de modo que lo dejé desaparecer a lo lejos en la tumultuosa superficie. Durante horas en los días de otoño observaba cómo los patos cambiaban de rumbo y viraban con habilidad y se mantenían en medio de la laguna, lejos de los cazadores, trucos que habrían tenido que practicar menos en las bahías de Luisiana. Cuando se veían forzados a alzar el vuelo, a veces daban vueltas en círculo sobre la laguna a una altura considerable, desde la que podían ver otras lagunas y el río como motas negras en el cielo, y cuando pensaba que se habían ido hacía mucho, tomaban tierra tras un vuelo sesgado de 1/4 de milla en una parte distante que había quedado libre, pero no averigüé qué conseguían, además de la seguridad al nadar en medio de Walden, salvo que amaran sus aguas por la misma razón que yo. Calentar la casa. En octubre fui a vendimiar a los prados del río y me cargué de racimos más preciosos por su belleza y fragancia que como alimento. Admiré también, aunque no los cogí, los arándanos, pequeñas gemas de cera que pendían de las hierbas del prado, perladas y rojas, que el granjero cosecha con un feo rastrillo que deja el suave prado como una maraña tras tasarlo todo sin escrúpulos en toneladas y dólares, y vender los despojos de Las Vegas en Boston y en Nueva York, para que allí se convierta en mermelada y satisfagan los gustos de los amantes de la naturaleza. Del mismo modo, los carniceros arrancan la lengua del bisonte de la pradera sin consideración con la planta desgarrada y caída. El brillante fruto del agracejo era, de manera parecida, alimento no solo para mis ojos, pero recogí una pequeña cantidad de manzanas silvestres que el propietario y los viajeros habían despreciado para cocerlas a fuego lento. Cuando maduraban las castañas, juntaba una buena cantidad para el invierno. Era excitante, en esa época, recorrer los entonces ilimitados castañares de Lincoln, ahora duermen el sueño eterno bajo el ferrocarril, con una mochila a la espalda y una vara en la mano para abrir el zurrón, ya que no siempre esperaba la helada entre el crujido de las hojas y los sonoros reproches de las ardillas rojas y los arrendajos, a quienes robaba a veces sus castañas medio consumidas, pues estaba seguro de que los zurrones que ellos escogían contenían el mejor fruto. En ocasiones me subía a los árboles y sacudía las ramas. También crecían detrás de mi casa, y un enorme árbol que casi la ocultaba era, cuando florecía, un ramo que perfumaba los alrededores, pero las ardillas y los arrendajos se quedaban con casi todo su fruto. Los arrendajos acudían en bandadas por la mañana temprano y extraían las castañas de su zurrón antes de que cayeran. Les cedí esos árboles y visité los bosques más lejanos, cubiertos por completo de castaños. Las castañas, mientras había, eran un buen sustituto del pan. Tal vez puedan encontrarse muchos otros. Un día, mientras cavaba en busca de gusanos para cebo, descubrí la glicina, Apios tuberosa, en su vaina, la patata de los aborígenes, una especie de fruto fabuloso, y empecé a dudar si lo había desenterrado y comido en la infancia, como he contado, o lo había soñado. Había visto a menudo su flor aterciopelada, roja y arrugada, sostenida por los tallos de otras plantas sin reconocerla. Los cultivos casi han acabado con ella. Tiene un gusto dulzón, como el de las patatas escarchadas, y a mí me sabe mejor hervida que asada. Ese tubérculo parece una débil promesa de la naturaleza para criar a sus hijos y alimentarlos aquí en un futuro. En estos días de vacas gordas y ondulantes campos de cereal, esta humilde raíz, que una vez fue el tótem de una tribu india, ha sido olvidada o se la recuerda solo por su floreciente enredadera,
pero dejad que la naturaleza reine de nuevo y los tiernos y exuberantes granos ingleses desaparecerán, probablemente ante una miríada de enemigos, y, sin el cuidado del hombre, el grajo llevará la última semilla de cereal al gran campo de mies del dios de los indios al suroeste, de donde se dice que lo trajo, mientras que la ahora casi extinguida glicina revivirá y florecerá a pesar de las heladas y la maleza. Demostrará que es indígena y asumirá su antigua importancia y dignidad en la dieta de la tribu de cazadores. Alguna Ceres o Minerva india ha de haber sido su inventora y custodia, y cuando se instaure aquí el reino de la poesía, nuestras obras de arte representarán sus hojas y vainas. A primeros de septiembre vi ya 2 o 3 pequeños arces volverse escarlatas junto a la laguna, por debajo de donde se separan los troncos blancos de 3 álamos, en la punta de un promontorio cerca del agua. Ah, cuántas historias contaba ese color. Gradualmente, de semana en semana, se manifestó el carácter de cada árbol y se admiraba reflejado en el espejo liso del lago. Cada mañana, el encargado de esta galería traía una nueva pintura que se distinguía por una coloración más brillante o armónica de la antigua que colgaba de las paredes. Las avispas llegaron a millares a mi alojamiento en octubre, como a sus cuarteles de invierno, y se instalaron en mis ventanas y paredes, lo que a veces disuadía a mis visitantes de entrar. Por las mañanas, cuando estaban ateridas de frío, expulsaba a algunas, pero no me preocupaba demasiado por librarme de ellas, e incluso consideraba un cumplido que hubieran tomado mi casa como un abrigo confortable. Nunca me molestaron seriamente, aunque compartíamos el dormitorio y poco a poco fueron desapareciendo no sé por qué grietas para evitar el invierno y el frío indescriptible. Como las avispas, antes de refugiarme en los cuarteles de invierno en noviembre, solía dirigirme a la costa noroeste de Walden que el sol, reflejado por los pinos tea y la orilla pedregosa, convertía en el hogar de la laguna. Es mucho más agradable y sano ser calentado por el sol, mientras sea posible, que por un fuego artificial. Me calenté de este modo con los rescoldos aún resplandecientes que el verano, como un cazador que hubiera partido, había dejado. Estudié albañilería cuando tuve que construir mi chimenea. Como eran de segunda mano, mis ladrillos requerían una limpieza con la paleta, así que aprendí más de la cuenta sobre las cualidades de ladrillos y paletas. El mortero adherido tenía 50 años y decían que aún se endurecería más, pero esa es una de las cosas que a los hombres les gusta repetir, sean o no verdad. Dichos como ese se endurecen y adhieren más firmemente con la edad, de modo que hacen falta muchos golpes de paleta para limpiar a un viejo sabiondo de ellos. Muchas aldeas de Mesopotamia se han levantado con ladrillos de segunda mano de excelente calidad, obtenidos de las ruinas de Babilonia, y el cemento adherido a ellos es más viejo y probablemente más duro. Como quiera que sea, me sorprendió la dureza del acero que soportaba tantos golpes violentos sin desgastarse. Como mis ladrillos ya habían estado en una chimenea, aunque no había leído en ellos el nombre de Nabucodonosor, escogí todos los ladrillos de fogón que encontré para ahorrar tiempo y esfuerzo, y llené los resquicios entre los ladrillos con piedras de la orilla, y amasé mi mortero con la arena blanca del mismo sitio. Me demoré mucho en la construcción del hogar, pues era la parte vital de la casa. De hecho, trabajé con tanta deliberación que, aunque comencé a ras de suelo por la mañana, una hilada de ladrillos que se elevaba unas cuantas pulgadas me sirvió de almohada por la noche, aunque no recuerdo haber cogido una tortícolis por ello. Mi tortícolis era de mucho antes. Alojé a un poeta durante una quincena por aquel entonces, lo cual me apuró por cuestiones de espacio. Trajo su propia navaja, aunque yo tenía 2, y solíamos limpiarlas clavándolas en la tierra. Compartía conmigo las tareas de la cocina. Me alegraba ver cómo avanzaba gradualmente mi obra, maciza y sólida, y pensé que si no me apresuraba, duraría mucho tiempo. La chimenea es hasta cierto punto una estructura independiente que se levanta sobre el suelo y asciende por la casa hasta los cielos. A veces incluso permanece cuando la casa se ha quemado y su importancia e independencia son conocidas. Eso ocurría a finales de verano. Ya estábamos en noviembre. El viento del norte había empezado a congelar la laguna, aunque habría de soplar con fuerza muchas semanas para lograrlo, pues es muy profunda. Cuando empecé a encender el fuego por la tarde, antes de haber revocado la casa, la chimenea tiraba muy bien a causa de las numerosas aberturas de la tablazón. Sin embargo, pasé tardes deliciosas en aquel apartamento frío y aireado, rodeado por rudos maderos de color pardo, llenos de nudos y bajo vigas sin descortezar. No me gustó tanto la casa cuando la revoqué, aunque me veo obligado a confesar que era más confortable.
¿No debería cualquier apartamento en el que habite un hombre ser lo bastante alto para crear cierta oscuridad por encima de su cabeza, donde sombras temblorosas pudieran jugar por la tarde entre las vigas? Esas formas son más gratas a la fantasía y la imaginación que las pinturas al fresco o el artesonado más costoso. Podría decir que fue entonces cuando empecé a habitar mi casa, al usarla tanto para calentarme como para cobijarme. Tenía un par de viejos mortillos para apilar la leña de hogar y me alegraba ver el hollín que se formaba en la pared de la chimenea que había construido y atizaba el fuego con más derecho y más satisfacción que de costumbre. Mi morada era pequeña y apenas sin eco, pero parecía mayor por ser un apartamento solitario alejado de los vecinos. Todas las atracciones de una casa se concentraban en una habitación. Era cocina, dormitorio, sala de estar y despensa, y disfrutaba de cualquier satisfacción que padre o hijo, amo o esclavo obtienen de vivir en una casa. Catón dice que el padre de familia, patrem familias, ha de tener en su casa de campo celam oleariam binariam dolia multa util ubeat caritatem spectare et rei et virtuti et gloriae erit. Es decir, una bodega para el vino y el aceite, muchas barricas para que sea grato esperar tiempos difíciles, lo cual redundará en ventaja suya, virtud y gloria. Yo tenía en mi bodega un saco de patatas, 2 cuartos de guisantes con gorgojos y en mi alacena algo de arroz, un tarro de melaza y un celemín de centeno y maíz. A veces sueño con una casa más grande y populosa, levantada en una edad de oro, con materiales duraderos y sin adornos superfluos, que consiste en una sola habitación, una sala enorme, ruda, sustancial, primitiva, sin cielo raso ni revoque, con vigas y juntas al aire que soporten una especie de firmamento inferior sobre nuestra cabeza, útil para guarecerse de la lluvia y la nieve, donde los travesaños maestros se levanten para recibir nuestro homenaje una vez hayáis rendido reverencia al postrado Saturno de una dinastía más antigua al cruzar el umbral. Una casa cavernosa donde tengáis que sostener una antorcha en alto para ver el techo, donde algunos puedan vivir junto al fuego, otros en el hueco de la ventana y otros en asientos, unos a un extremo de la sala, otros al lado opuesto y algunos, si lo prefieren, colgados de las vigas con las arañas. Una casa en la que entréis al abrir la puerta exterior, acabada la ceremonia, donde el cansado viajero pueda lavarse y comer y conversar y dormir sin seguir viaje, el cobijo que os gustaría encontrar en una noche tempestuosa y que contenga lo esencial de una casa y ningún quehacer doméstico, donde pudiéramos contemplar de una vez todos los tesoros de la casa y todo cuanto el hombre necesita cuelgue de su gancho. Al mismo tiempo, cocina, despensa, sala de estar, dormitorio, almacén y bohardilla, donde encontréis cosas tan necesarias como un barril o una escalera y tan útiles como un aparador, oigáis bullir la caldera y ofrezcáis vuestros respetos al fuego que cocina vuestra cena y al horno que cuece vuestro pan y los muebles y utensilios necesarios sean el principal ornamento, donde la colada no se haga fuera de casa, ni se extinga el fuego, ni se enfade el ama de casa, y tal vez tengáis que abrir la trampilla de la bodega para que baje el cocinero y os enteréis de si el suelo es sólido o hueco por debajo de vosotros sin tener que patear. Una casa cuyo interior sea tan despejado y manifiesto como el nido de un pájaro y no podáis ir hasta la puerta y volver a la ventana sin ver a alguno de sus habitantes, donde estar invitado fuera a compartir la libertad de la casa sin estar excluidos de 7/8 partes, encerrados en una celda particular donde os digan que os sintáis como en casa, en un confinamiento solitario. Ahora el anfitrión no os admite en su hogar, sino que pide al albañil que construya uno para vosotros en algún rincón, y la hospitalidad es el arte de manteneros a la mayor distancia posible. Hay tanto secreto sobre la cocina como si se hubiera propuesto envenenaros. Sé que he estado en los dominios de muchos hombres, de los que me podrían haber pedido legalmente que saliera, pero no recuerdo haber estado en casa de muchos hombres. En una casa como la que he descrito, podría visitar con mis viejas ropas a un rey y a una reina que vivieran allí, si estuviera de paso, pero cómo salir de espaldas de un palacio moderno sería todo lo que yo querría aprender si alguna vez me cogen en uno. Parece como si el mismo lenguaje de nuestros salones perdiera todo su nervio y degenerase en mera palabrería con nuestras vidas ajenas a sus símbolos y sus metáforas y tropos tan forzados como si hubieran venido en montacargas. En otras palabras, el salón está muy lejos de la cocina y el taller. Por lo común, la cena es solo la parábola de la cena, como si solo el salvaje viviera lo suficientemente cerca de la naturaleza y la verdad como para pedirles prestado un tropo. ¿Cómo podría el escolar que vive en el territorio de noroeste
o en la isla de Man decir lo que es parlamentario en la cocina. Sin embargo, solo uno o dos de mis invitados fueron lo bastante osados como para quedarse y comer gachas conmigo. Cuando vieron que se aproximaba la crisis, tocaron retirada apresuradamente, como si la casa hubiera temblado hasta los cimientos, pero ha resistido muchas gachas. No la revoqué hasta que empezó a helar. Traje arena más blanca y limpia para este propósito de la orilla opuesta de la laguna en el bote, un medio de transporte que me habría tentado a ir mucho más lejos si hubiera sido necesario. Mientras tanto, había cubierto mi casa de tejas de madera por todas partes. Al poner los listones, me alegré de ser capaz de clavar los clavos de un martillazo, y mi ambición era llevar el reboque desde el bote hasta la pared limpia y rápidamente. Recuerdo la historia de un tipo presumido que, bien vestido, solía haraganear por la ciudad y dar consejos a los trabajadores. Atreviéndose un día a sustituir las palabras por los hechos, se arremangó los puños, tomó una paleta de revocar sin tapujos con una miríada complaciente a los listones, hizo un gesto osado hacia adelante e inmediatamente, para su completo desconcierto, recibió todo el contenido en su pechera almidonada. Admiré otra vez la economía y conveniencia del revoque, que de un modo tan eficaz evita el frío y deja un acabado encantador, y aprendí los diversos accidentes a los que se expone el revocador. Me sorprendió ver lo sedientos que estaban los ladrillos, que se empaparon de toda la humedad de mi revoque antes de que lo alisara, y la cantidad de cubos de agua que hacen falta para bautizar un nuevo hogar. El invierno anterior había preparado una pequeña cantidad de cal quemando las conchas del Unio fluviatilis en los que nuestro río abunda, solo por experimentar, así que sabía de dónde provenían mis materiales. Podría haber obtenido buena piedra caliza a 1 milla o 2 y haberla quemado yo mismo si me hubiera preocupado por eso. Mientras tanto, la laguna se había ido cubriendo de una fina capa en las calas más sombrías y menos profundas, días e incluso semanas antes de la helada general. La primera capa de hielo es especialmente interesante y perfecta, dura, oscura y transparente. Ofrece la mejor oportunidad para examinar el fondo, donde es superficial, pues podemos tumbarnos por completo sobre el hielo de 1 pulgada de espesor, como un insecto patinador sobre la superficie del agua, y estudiar a placer el fondo, a 2 o 3 pulgadas de distancia, como una imagen tras una lente, con el agua necesariamente calmada. Hay muchos surcos en la arena donde algunas criaturas han pasado una y otra vez sobre sus huellas, y en cuanto a pecios, está plagado de los capullos de oruga hechos de diminutos granos de cuarzo blanco. Tal vez hayan sido esos capullos los que marcaran la arena, pues algunos yacen en los surcos, aunque son demasiado profundos y anchos para ellos, pero el hielo mismo es el objeto de mayor interés, aunque debéis aprovechar la primera oportunidad para estudiarlo. Si lo examináis detenidamente por la mañana, tras la helada, descubriréis que la mayor parte de las burbujas, que al principio parecían estar en su interior, se encuentran bajo la superficie, y que otras muchas ascienden continuamente del fondo. Mientras el hielo es relativamente sólido y oscuro, podéis ver el agua a través suyo. Las burbujas tienen un diámetro de 1/80 a 1/8 parte de pulgada, son claras y hermosas, y veis vuestra cara reflejada en ellas a través del hielo. Habrá 30 o 40 por cada pulgada cuadrada. Hay también, en el interior del lucio, pequeñas burbujas oblongas y perpendiculares de media pulgada de longitud, conos agudos con el ápice levantado, o más a menudo, si el hielo es reciente, burbujas contiguas completamente esféricas, como una sarta de cuentas. Las que se encuentran en el interior del hielo no son tan numerosas ni obvias como las que están debajo. A veces arrojaba piedras para probar la resistencia del hielo, y aquellas que lo rompían introducían el aire consigo, lo que formaba grandes y conspicuas burbujas blancas por debajo. Un día en que volví al mismo lugar 48 horas después, descubrí que aquellas grandes burbujas no se habían alterado, aunque la capa de hielo tenía 1 pulgada más, como podía ver con claridad por la hendidura en el borde de un témpano. Como los 2 días anteriores habían sido muy cálidos, como un verano indio, el hielo ya no era transparente y mostraba el color verde oscuro del agua y el fondo, opaco y blancuzco o gris, aunque 2 veces más espeso. No eran tan resistentes como antes, pues las burbujas de aire se habían expandido con el calor y borboteaban juntas perdiendo su regularidad. Ya no estaban contiguas, sino que parecían monedas de plata arrojadas desde una bolsa, una encima de la otra, en espesos copos como si ocuparan pequeñas grietas. Había desaparecido la belleza del hielo y era demasiado tarde para estudiar el fondo. Curioso por saber qué posición ocuparían mis grandes burbujas en la nueva capa de hielo, rompí un témpano que contenía una de medio tamaño y le di la vuelta.
La nueva capa se había formado alrededor y por debajo de la burbuja, de modo que se había quedado entre las dos capas. Estaba casi por completo en la capa inferior, pero muy cerca de la superior, y era plana o ligeramente lenticular, con el borde redondeado, 1/4 de pulgada de profundidad por 4 pulgadas de diámetro, y me sorprendió descubrir, justo debajo de la burbuja, que el hielo se había derretido con gran regularidad en forma de un plato invertido, hasta una extensión de 5/8 de pulgada en el centro, dejando una leve separación entre el agua y la burbuja de apenas 1/8 de pulgada. En muchos lugares, las pequeñas burbujas con esa separación habían estallado hacia abajo y probablemente no hubiera hielo por debajo de las grandes burbujas, que tenían 1 pie de diámetro. Deduje que el infinito número de diminutas burbujas que había visto al principio bajo la superficie del hielo se había helado de la misma manera y que cada una, según su tamaño, había obrado como un espejo ustorio por debajo del hielo para fundirlo y corromperlo. Esas son las pequeñas carabinas de aire comprimido que contribuyen a que el hielo cruja y estalle. Al cabo el invierno entró en serio, justo cuando había terminado de revocar mis paredes, y el viento empezó a ulular alrededor de la casa como si no hubiera tenido permiso para hacerlo hasta entonces. Noche tras noche, los gansos iban llegando lentamente en la oscuridad con estruendo y rumor de alas, incluso después de que la tierra estuviera cubierta de nieve, y algunos se posaban en Walden y otros seguían sobrevolando los bosques hacia Fairhaven con destino a México. Muchas veces, al volver de la ciudad a las 10 o las 11 de la noche, oía los pasos de una bandada de gansos o de patos sobre las hojas secas de los bosques junto a una charca de la laguna, detrás de mi morada a la que habían acudido en busca de alimento, y el tenue graznar o parpar de su guía mientras se apresuraban. En 1845, Walden se heló enteramente por primera vez la noche del 22 de diciembre, habiéndose helado la laguna de Flint y otras lagunas someras y el río 10 días antes o más. En 1846, el 16, en 1849 hacia el 31 y en 1850 hacia el 27 de diciembre. En 1852 el 5 de enero, en 1853 el 31 de diciembre. La nieve cubría la tierra desde el 25 de noviembre y me había rodeado repentinamente el paisaje de invierno. Me replegué aún más en mi concha y me esforcé por mantener un fuego brillante tanto dentro de mi casa como en mi pecho. Mi ocupación fuera de casa era recoger madera seca en el bosque y traerla en mis manos o a hombros, y a veces arrastré un pino muerto bajo cada brazo hasta mi cobertizo. Un viejo seto del bosque, que había visto días mejores, fue una buena presa para mí. Lo sacrifiqué a Vulcano, pues había dejado de servir al dios Término. La cena de un hombre que acaba de estar en la nieve para cazar, no, para robar, diríais, el combustible con el que cocinarla, es un acontecimiento mucho más interesante. Su pan y su carne son dulces, hay suficientes haces de leña seca en los bosques de la mayoría de nuestras ciudades para abastecer muchos fuegos, aunque no calientan en ninguno, y algunos piensan que impiden el crecimiento del bosque joven. También estaba la madera a la deriva en la laguna. En verano había descubierto una balsa de troncos de pino tea sin descortezar, atados por los irlandeses cuando construían el ferrocarril. La había arrastrado casi por completo a la orilla. Empapada durante 2 años y puesta a secar durante 6 meses, se conservaba perfectamente, aunque estaba lejos de haberse secado del todo. Un día de invierno me divertí empujándola poco a poco por la laguna, casi media milla, patinando detrás con el extremo de un tronco de 15 pies al hombro y el otro extremo en el hielo. También até varios troncos con una tira de abedul y con una larga pértiga de aliso que tenía un gancho en el cabo, los arrastré. Aunque completamente empapados y casi tan pesados como el plomo, no solo ardieron largo tiempo, sino que calentaron mucho. Incluso llegué a pensar que habían ardido mejor por estar empapados, como si la pez, rodeada por el agua, ardiera más que en una lámpara. En su relación de los habitantes de los límites forestales de Inglaterra, Gilpin dice: la antigua ley forestal consideraba las intrusiones furtivas y las casas y cercados levantados en los límites del bosque graves perjuicios que se castigaban severamente con el nombre de parpestrus, como actos tendentes a terrorem ferarum, ad nocumentum foresta, etc., al espanto del venado y en detrimento del bosque. Pero yo estaba interesado en la conservación de la carne de venado y del privilegio de cortar leña en el bosque más que los cazadores y los leñadores, y tanto como si yo fuera el propio señor. Si alguna parte se quemaba, aunque la quemara yo por accidente, me apenaba con una pena que duraba más y era más inconsolable que la de los propietarios. Me apenaba que los propietarios mismos talaran el bosque.
Querría que nuestros granjeros, cuando talan el bosque, sintieran algo del espanto que los antiguos romanos sentían cuando tenían que abrir un claro o dejar que entrara la luz en un soto consagrado, lucum conlucare, es decir, que creyeran que está consagrado a un dios. Los romanos hacían un sacrificio expiatorio y rezaban: «Quienquiera que seas, dios o diosa, a quien este soto está consagrado, sé propicio a mí mismo, a mi familia y a mis hijos», etc. Es admirable cuánto valor se deposita en la madera, incluso en esta época y en este nuevo país, un valor más permanente y universal que el del oro. A pesar de todos nuestros descubrimientos e invenciones, nadie pasa por alto una pila de leña. Es tan preciosa para nosotros como lo fue para nuestros ancestros sajones o normandos. Si ellos construían sus arcos con madera, nosotros la usamos para la culata de nuestro fusil. Hace más de 30 años, Michaud decía que el precio de la leña en Nueva York y Filadelfia equivale casi y a veces supera al de la mejor madera de París, aunque esa inmensa capital requiere anualmente más de 300.000 cuerdas y está rodeada en 300 millas a la redonda por campos de cultivo. En nuestra ciudad el precio de la leña sube continuamente y la única pregunta es cuánto más elevado será este año que el pasado. Los mecánicos y comerciantes que vienen en persona al bosque con este único propósito asistirán invariablemente a la subasta de madera e incluso pagarán un precio elevado por el privilegio de rebuscar después del leñador. Hace muchos años que los hombres recurren al bosque para conseguir combustible y materiales para el arte. El habitante de Nueva Inglaterra y el de Nueva Holanda, el parisino y el celta, el granero y el Robin Hood, Godoy Blake y Harry Gill, en la mayor parte del mundo el príncipe y el campesino, el escolar y el salvaje requieren por igual unas cuantas varas del bosque para calentarse y cocinar su comida. Yo tampoco podría pasarme sin ellas. Todos los hombres miran con afecto su pila de leña. A mí me gustaba tener la mía ante mi ventana, y cuantas más astillas me recordaran mi grata tarea, mejor. Tenía una vieja hacha que nadie había reclamado y con la que, a ratos, en los días de invierno, en la parte soleada de mi casa, jugaba con los tocones que había extraído de mi campo de judías. Como mi mentor me profetizó cuando estaba arando, esos tocones me calentaron 2 veces, la primera cuando los partí y la segunda cuando estaban en el fuego. Ningún otro combustible daría más calor. En cuanto al hacha, me aconsejaron que fuera al herrero del pueblo para botarla, pero yo me lo salté a él, le puse un mango de nogal de los bosques y me las arreglé con ella. Si estaba roma, al menos estaba bien sujeta. La resina de pino era un gran tesoro. Es interesante recordar cuánto alimento para el fuego se oculta aún en las entrañas de la tierra. Años antes solía ir a inspeccionar alguna ladera desnuda donde se habían levantado un bosque de pinos tea y desenterraba sus raíces. Eran casi indestructibles, tocones de 30 o 40 años, al menos, aún sanos en el centro, aunque la altura se había convertido en un molde vegetal, como se ve en las costras de la espesa corteza que forman un anillo a ras de tierra a 4 o 5 pulgadas del corazón. Podríais explorar esta mina con hacha y pala y seguir la reserva medular, amarilla como el sebo vacuno, como si hubierais dado con una veta de oro hasta las profundidades de la tierra. Sin embargo, solía encender mi fuego con las hojas secas del bosque que había amontonado en mi cobertizo antes de que llegaran las nieves. Los leñadores, cuando acampan en el bosque, encienden sus fogatas con el verde nogal cuidadosamente cortado. Una vez tuve un fuego semejante. Cuando los habitantes de la ciudad prendían sus fuegos más allá del horizonte, yo también advertía a los habitantes salvajes del valle de Walden con el hilo de humo de mi chimenea que estaba despierto. Humo de alas ligeras, ave de Icaria, que fundes tus salones al remontarte, alondra sin canto y mensajero de la mañana, que rodea las aldeas como si fueran tu nido, o también sueño fugitivo y forma sombría, de una visión de medianoche que te recoges en tus faldas. Velas de noche las estrellas y de día oscureces la luz y empañas el sol. Sube incienso mío desde este hogar y pide a los dioses que perdonen esta llama clara. La madera verde y resistente recién cortada, aunque la usaba poco, respondía mejor que ninguna otra a mi propósito. A veces dejaba un buen fuego cuando salía a pasear en las tardes de invierno y cuando volvía, 3 o 4 horas después, seguía ardiendo resplandeciente. Mi casa no se quedaba vacía, aunque me fuera. Era como si dejara en ella una jovial ama de llaves. Allí vivíamos el fuego y yo, y mi ama de llaves era digna de confianza. Un día, sin embargo, mientras cortaba leña, pensé que debía mirar por la ventana y ver si la casa no se había incendiado. Fue la única vez que yo recuerde que sentí cierta preocupación al respecto,
Así que miré y vi que una centella había caído en mi cama. Entré y la apagué cuando había quemado una extensión tan grande como mi mano. Pero mi casa estaba en una situación tan soleada y abrigada, y su techo era tan bajo que podía dejar que se apagara el fuego a mitad de casi cualquier día de invierno. Los topos anidaron en mi bodega y mordisquearon una de cada 3 patatas. Incluso se prepararon un cómodo lecho con algunas cerdas que habían sobrado después de revocar y papel de estraza. Los animales salvajes aman la comodidad y el calor tanto como el hombre y sobreviven al invierno porque toman muchas precauciones. Algunos de mis amigos hablaban como si yo hubiera ido a los bosques con el propósito de congelarme. El animal se prepara un lecho que calienta con su cuerpo en un lugar abrigado, pero el hombre, tras descubrir el fuego, encierra cierta cantidad de aire en un apartamento espacioso y lo calienta, en lugar de quitárselo a sí mismo, y hace que su lecho, en el que puede moverse sin la ropa más incómoda, mantenga el verano en medio del invierno, y gracias a las ventanas alberga la luz y con una lámpara prolonga el día. De este modo, da un paso o dos más allá del instinto y ahorra algo de tiempo para las bellas artes. Cuando me exponía durante mucho tiempo a las más duras ráfagas, todo mi cuerpo empezaba a mostrarse torpe y al llegar a la caldeada atmósfera de mi casa, recobraba enseguida mis fuerzas y prolongaba mi vida. La casa más lujosa tiene poco de lo que jactarse al respecto y no tenemos por qué preocuparnos por especular cómo será destruida la raza humana. Sería fácil cortar sus hilos en cualquier momento con una sutil ráfaga del norte. Seguimos datando los días con los viernes fríos y las grandes nevadas. Un viernes algo más frío o algo más de nieve pondrían fin a la existencia del hombre sobre la tierra. En el invierno siguiente usé una pequeña estufa por economía, puesto que el bosque no era mío, aunque no mantuve el fuego tan bien como en la chimenea. Cocinar ya no era en su mayor parte un proceso poético, sino químico. Pronto olvidaremos en estos días de estufas que solíamos asar patatas en las cenizas como los indios. La estufa no solo ocupa la habitación y perfuma la casa, sino que oculta el fuego, y sentí que había perdido un compañero. Siempre podéis ver un rostro en las llamas. El trabajador, mirando el fuego al atardecer, purifica sus pensamientos de los desechos y la terrenalidad que han acumulado durante el día. Pero yo ya no podía sentarme a mirar el fuego y las palabras oportunas de un poeta acudían a mí con fuerza renovada. No me faltes nunca, llama brillante, tan querida, imagen de la vida, íntima simpatía. ¿Qué, salvo mis esperanzas, se alza tan brillante? ¿Qué, salvo mi fortuna, se hundió tanto en la noche? ¿Por qué has sido desterrada de nuestro hogar y nuestra sala? Tú, bienvenida y querida por todos. ¿Era tu existencia tan fantástica para la luz común de nuestra vida que es tan torpe? ¿Conversaba misteriosamente tu brillante fulgor con nuestras almas afines? ¿Guardabas secretos terribles? Estamos a salvo y somos fuertes, pues ahora nos sentamos junto a un hogar donde no revolotean oscuras sombras, donde nada nos alegra ni entristece, sino un fuego que calienta pies y manos y no aspira a más. Junto a su montón macizo y útil, el presente se sienta y duerme, sin temor a los fantasmas que pueblan el pasado. Con nosotros conversa el fuego junto a la luz desigual del viejo bosque. Primeros habitantes y visitas de invierno. He resistido alegres tormentas de nieve y pasado joviales tardes de invierno junto al fuego mientras la nieve remolineaba salvajemente en el exterior e incluso el ulular del búho quedaba apagado. Durante muchas semanas no encontré a nadie en mis paseos, salvo a los que venían de vez en cuando a cortar madera y llevársela en trineo a la ciudad. Los elementos, sin embargo, me ayudaron a abrir un sendero a través de la nieve más espesa del bosque, pues una vez que pasé, el viento empujó las hojas del roble tras mis huellas en las que se posaron y al absorber los rayos del sol fundieron la nieve. De este modo, no solo prepararon un lecho seco para mis pies, sino que de noche su oscura línea me servía de guía. Para tener compañía humana me vi obligado a convocar a los primeros ocupantes de estos bosques. En la memoria de muchos de mis conciudadanos, el camino que pasa cerca de donde se levanta mi casa resonaba con la risa y la charla de habitantes, y los bosques que la rodean conservaban aquí y allá las mellas y salpicaduras de pequeños jardines y moradas, aunque el bosque era entonces mucho más denso que ahora. En algunos lugares, en mi propio recuerdo, los pinos rozaban ambos lados de una calesa y las mujeres y niños que se veían obligados a tomar este camino para ir a Lincoln a solas y a pie, lo hacían con temor y a menudo corrían en una buena parte del trayecto, aunque no era más que una humilde ruta hacia las ciudades vecinas
o de uso para los leñadores, hubo una época en que era más amena para el viajero por su variedad que ahora, y se grababa perdurablemente en la memoria. Donde ahora se extienden firmes campos abiertos de la ciudad a los bosques, el camino corría entonces a través de un pantano lleno de arces sobre un cimiento de troncos, cuyos restos, sin duda, aún yacen bajo el polvoriento camino actual, desde la granja de Stratton, ahora hospicio, hasta Bristol's Hill. Al este de mi campo de judías, cruzando el camino, vivía Cato Ingraham, esclavo de Duncan Ingraham, hacendado y caballero de la ciudad de Concord, que levantó una casa para su esclavo y le dio permiso para vivir en los bosques de Walden. Cato, no uticensis, sino concordiensis. Algunos dicen que era un negro de Guinea. Hay pocos que recuerden su pedazo de tierra entre los nogales, que dejó crecer hasta que fuera viejo y los necesitara, pero un especulador más joven y más blanco sacó provecho al final. Cato, sin embargo, ocupa una casa igual de estrecha en la actualidad. Su bodega medio derruida aún perdura, aunque pocos lo saben, oculta al viajero por una fila de pinos. Ahora está llena de lisos zumaques, Rus glabra, y una de las especies más antiguas de la caña dorada, Solidago stricta, crece en ella de un modo exuberante. Aquí, en el límite de mi campo, aún más cerca de la ciudad, Zilpa, una mujer de color, tenía su casita donde tejía lino para gente de la ciudad y hacía que los bosques de Walden resonaran con su agudo canto, pues tenía una voz poderosa y notable. Durante la guerra de 1812, su morada fue quemada por los soldados ingleses, prisioneros bajo palabra cuando ella estaba ausente, y su gato y su perro y sus gallinas ardieron con ella. Llevó una vida dura y, en cierto modo, inhumana. Un asiduo de estos bosques recuerda que al pasar un mediodía por su casa, la oyó refunfuñar acerca de su puchero hirviente. «Eres todo huesos, huesos». He visto ladrillos en aquel bosquecillo de robles. Camino abajo, en la margen deshecha, hacia Bristol's Hill, vivía Brister Freeman, un negro útil, esclavo del hacendado Cummings. Allí crecen aún los manzanos que Brister plantó y cuidó, viejos y grandes árboles ahora, aunque su fruto sigue siendo salvaje y ácido para mi gusto. No hace mucho que leí su epitafio en el viejo cementerio de Lincoln, un tanto apartado, cerca de las tumbas anónimas de los granaderos británicos que cayeron en la retirada de Concord, donde se le llama Sippo Brister. Tenía cierto derecho a ser llamado Escipión el africano, un hombre de color, como si pudiera descolorarse. También decía, con gran énfasis, cuándo murió, lo que era un modo indirecto de informarme de que había vivido. Con él moraba Fenda, su hospitalaria mujer, que decía la fortuna, aunque con agrado, grande, gruesa y negra, más negra que los hijos de la noche, un orbe moreno como nunca se había levantado en Concord ni se ha levantado desde entonces. Más allá de la colina, en la margen izquierda, por el viejo camino de los bosques, hay señales del hogar de la familia Stratton, cuyo huerto llegó a cubrir toda la ladera de Bristol's Hill, aunque desde entonces ha sucumbido a los pinos tea, salvo unas cuantas cepas, con cuyas viejas raíces se fabrican los rodrigones salvajes de muchos árboles prósperos de la ciudad. Aún más cerca de la ciudad se encuentra la tierra de Breed, al otro lado del camino, justo en el límite del bosque, un lugar famoso por las travesuras de un demonio no del todo identificado en la antigua mitología, que desempeñó un papel destacado y sorprendente en la vida de nuestra Nueva Inglaterra, y que merece, como cualquier otro personaje mitológico, que algún día se escriba su biografía. Al principio llega como si fuera un amigo o jornalero y luego roba y mata a toda la familia, el extraño de Nueva Inglaterra. Pero la historia no debe contar aún las tragedias que han tenido lugar aquí. Hay que dejar que el tiempo contribuya en cierta medida a mitigarlas y prestarles un matiz azulado. La más confusa y dudosa de las tradiciones dice que hubo aquí una taberna. El pozo es el mismo que atemperaba la bebida del viajero y refrescaba a su montura. Aquí se saludaban los hombres, oían y contaban noticias y seguían su camino. La cabaña de Breed aún se levantaba hace una docena de años, aunque llevaba mucho tiempo deshabitada. Era de un tamaño semejante al de la mía. Unos muchachos maliciosos la incendiaron una noche electoral, si no me equivoco. Yo vivía entonces en las afueras de la ciudad y me había perdido en el Gondibert de Davenant, en aquel invierno en el que viví en estado de letargo, lo cual, dicho sea de paso, nunca he sabido si considerar un achaque de familia, pues un tío mío se dormía afeitándose y los domingos tenía que pelar patatas en la bodega para mantenerse despierto y respetar el sabbat, o una consecuencia de mi intento de leer la colección de poesía inglesa de Chalmers sin omisiones.
El incendio pudo con mis nervi. Acababa de hundir mi cabeza en los poemas cuando las campanas tocaron alarma y las bombas de incendio se precipitaron en aquella dirección, guiada por una desordenada masa de hombres y muchachos, yo entre los primeros, pues había saltado el arroyo. Pensábamos que era al sur, más allá de los bosques, pues ya habíamos apagado otros incendios en graneros, tiendas o casas, o en todos ellos a la vez. «Es el granero de Baker», gritó uno. «Es donde Cotman», afirmó otro. Entonces, nuevas pavesas se remontaron sobre el bosque como si se hubiera desplomado el techo, y gritamos al unísono: «Concord al rescate». Los carros pasaron a toda prisa con su carga a cuestas, llevando consigo, tal vez entre los demás, el agente de la compañía de seguros, que estaba obligado a acudir por lejos que fuera, y la campana de la bomba de incendios seguía doblando detrás de nosotros, más lenta y segura, y por último, como luego se rumoreó, llegaron quienes habían prendido el fuego y dado la voz de alarma. Nos comportamos como verdaderos idealistas, rechazando la prueba de nuestros sentidos, hasta que, en una vuelta del camino, oímos el chisporroteo y percibimos el calor del fuego por encima del muro, y nos dimos cuenta de que ¡ay!, estábamos allí. La cercanía del fuego enfrió nuestro ardor. Al principio pensamos en arrojarle el agua de una charca de ranas, pero al final dejamos que ardiera el granero, derruido ya e inútil. Nos reunimos alrededor de la bomba de incendios empujándonos unos a otros y expresando nuestros sentimientos a voz en grito o en un tono menor, recordamos las grandes conflagraciones que el mundo ha visto, incluyendo la de la tienda de Bascom, y en nuestro fuero interno pensamos que si hubiéramos llegado a tiempo con nuestra tina, teniendo la charca de ranas al lado, podríamos haber convertido aquella conflagración que amenazaba ser la última y universal en otro diluvio. Al cabo nos retiramos sin haber causado ningún daño. Volvimos a dormir y a Gondibert. Respecto a Gondibert, salvaría aquel pasaje del prefacio donde se dice que el ingenio es el poder del alma, pero a la mayoría de los hombres el ingenio le resulta extraño, como a los indios la pólvora. Ocurrió que pasé por aquellos campos a la noche siguiente, a la misma hora, y oyendo un tenue gemido, me acerqué en la oscuridad y descubrí al único superviviente de la familia que conozco, el heredero de sus virtudes y de sus vicios, y el único al que había afectado el incendio, tumbado boca abajo y mirando las paredes del sótano donde aún ardían los rescoldos, murmurando para sí como solía. Había estado trabajando todo el día lejos de allí, en los prados del río, y había aprovechado el primer instante que había tenido para visitar la casa de sus padres y de su juventud. Miró el sótano desde todos los puntos de vista alternativamente, siempre tumbado, como si recordara un tesoro oculto entre las piedras, aunque no había nada salvo un montón de ladrillos y cenizas. Derruida la casa, contemplaba lo que había quedado. Le consoló la simpatía que mi presencia indicaba y me mostró, hasta donde lo permitía la oscuridad, dónde estaba el pozo tapado que, gracias al cielo, no podría quemarse nunca. Anduvo largo tiempo a tientas hasta que encontró la roldana que su padre había tallado y montado, palpando para dar con el gancho o argolla por el que se había colgado un peso hasta el extremo menos ligero. Ahora no podía agarrarse a otra cosa para convencerme de que no era un ingenio cualquiera. Lo palpé y desde entonces lo recuerdo todos los días en mis paseos, pues de él pendía la historia de una familia. Una vez a la izquierda, donde se ven el pozo y el arbusto de lilas junto al muro, ahora en campo abierto, vivieron Nutting y Legros. Pero volvamos a Lincoln. Adentrado en los bosques más que nadie, donde el camino se aproxima a la laguna, se instaló Wyman el alfarero, que suministraba objetos de arcilla a sus conciudadanos y dejó descendientes que le sucedieron. Ninguno de ellos fue rico en bienes terrenales y se les permitió conservar la tierra mientras vivieron. A menudo, el recaudador llegaba hasta allí para cobrar los impuestos y embargaba una astilla para guardar las formas, como he leído en sus informes, pues no había otra cosa en la que poner las manos. Un día de verano, mientras yo estaba sembrando, un hombre que llevaba una carga de loza al mercado detuvo su caballo en mi campo y me preguntó por el joven Wyman. Hacía mucho tiempo le había comprado un torno de alfarero y deseaba saber qué había sido de él. Yo había leído acerca de la arcilla y el torno del alfarero en las escrituras, pero no se me había ocurrido que las vasijas que usamos no fueran las que se habían conservado intactas desde entonces o no brotaran en alguna parte como calabazas, y me agradó saber que un arte tan plástico se practicara en mi vecindad. El último habitante que me precedió en estos bosques fue un irlandés, Hack Quoyle, si he desenrollado bien su nombre, que ocupó el terreno de Wyman, coronel Quoyle, como le llamaban. Corría el rumor de que había sido soldado en Waterloo.
Si hubiera vivido lo suficiente, le habría hecho volver a celebrar sus batallas. Aquí su oficio fue el de cavador. Napoleón fue a Santa Elena, Quoy vino a los bosques de Walden. Todo lo que sé de él es trágico. Era un hombre de buenos modales, propios de quien ha visto mundo, y hablaba con más cortesía de la que podía esperarse. En verano llevaba un gran chaquetón, presa del delirio temblón, y su rostro era de color carmín. Murió en la carretera a los pies de Bristers Hill, poco después de que yo llegara a los bosques, así que no puedo recordarlo como vecino. Antes de que derribaran su casa, que sus camaradas evitaban como un castillo infausto, la visité. Aún estaban allí sus viejos trajes arrugados por el uso, como si fueran él mismo, sobre su cama levantada en un tablón. Su tonel estaba roto en el hogar, en lugar del cántaro roto en la fuente. El cántaro no pudo ser el símbolo de su muerte, pues me confesó que aunque había oído hablar de Bristol Spring, no la había visto nunca. Por el suelo había esparcidos naipes sucios, reyes de diamantes, espadas y corazones. Un pollo negro que el administrador no pudo atrapar, negro como la noche y tan silencioso como ella, sin cacarear, a la espera del zorro, se retiró a descansar a la habitación contigua. Alrededor se adivinaba el diseño de un huerto para el que se había despejado el tercero y que no había sido sembrado nunca a causa de aquellos terribles ataques, aunque ya era tiempo de la cosecha. Estaba plagado de ajenjo romano y garrapatas, que por todo fruto se prendieron a mis ropas. Había una piel de marmota recién tundida a espaldas de la casa, el trofeo de su última Waterloo, aunque el coronel no necesitará otro cálido capote ni mitones. Ahora solo una hondonada en el terreno señala el lugar de esas moradas, con piedras de bodega sepultadas y fresas, sangüesas, frambuesas negras, avellanos y zumaques creciendo en la soleada cespedera. Algún pinotea o un rugoso roble ocupa el lugar de la chimenea y tal vez un perfumado abedul negro se inclina donde se hallaba el umbral. A veces se ve el hueco del pozo, donde una vez brotó un manantial, cubierto de hierba seca y sin lágrimas, o tal vez, cuando el último de la raza partió, lo ocultó profundamente para que no fuera descubierto hasta un lejano día. Qué penoso ha de ser tapar un pozo mientras se abren las fuentes de las lágrimas. Estas bodegas sepultadas, viejos agujeros como la madriguera de los zorros, son todo lo que ha quedado donde una vez resonaron el bullicio y la algarabía de la vida humana y el hado, el libre albedrío y la prescienda absoluta, de una forma o dialecto u otra, fueron por turno objeto de discusión. Todo cuanto puede aprender de sus conclusiones equivale a esto. Cato y Brister cardaron la lana, lo cual es tan edificante como la historia de las más famosas escuelas de filosofía. Aún crece la lila vivaz una generación después de que la puerta, el dintel y el umbral hayan desaparecido, y sus flores perfumadas se abren cada primavera para que las coja un viajero distraído, plantada y cuidada una vez por manos infantiles en arriates fronteros. Ahora se apoya en los muros de pastos retirados y cede su lugar a los nuevos bosques que crecen, la última de aquella estirpe, la única superviviente de la familia. Poco podían imaginar aquellos niños morenos que el diminuto esqueje de 2 yemas que clavaron en el suelo a la sombra de la casa y regaron cada día arraigaría de este modo y les sobreviviría a ellos y a la casa en esa zona sombreada hasta convertirse en el jardín y el huerto del hombre y musitar su historia al viajero solitario medio siglo después de que hubieran crecido y muerto, floreciendo tan hermosamente y oliendo con tanta dulzura como en aquella primavera temprana. Anoto sus colores tiernos, delicados, alegres, lilas. Pero ¿por qué esta pequeña ciudad, germen de algo mayor, ha desaparecido mientras que Concord conserva su terreno? ¿No había aquí ventajas naturales, privilegios de agua, sin duda? ¡Ay, la profunda laguna de Walden y la fría Bristol Spring! Un privilegio para beber largos y saludables tragos, desaprovechados por los hombres salvo para limpiar sus vasos. Universalmente fueron una raza sedienta. ¿No podrían haber prosperado aquí los oficios de cestería, de fabricación de escobas, de felpudos, el tueste de maíz, el hilado de lino y la alfarería, haciendo que el desierto floreciera como la rosa para que una descendencia numerosa heredase la tierra de sus padres? El suelo estéril habría sido una prueba contra la degeneración de las tierras bajas. ¡Ay, qué poco aumenta la memoria de estos habitantes la belleza del paisaje! Tal vez la naturaleza pruebe de nuevo conmigo como primer morador y mi casa, levantada la pasada primavera, llegue a ser la más vieja de la aldea. No sé de nadie que haya construido una casa en el lugar que yo ocupo. Libradme de una ciudad construida en el lugar de una ciudad más antigua,
cuyos materiales son ruinas, cuyos jardines son cementerios. El suelo está pelado y maldito en ella, y antes de hacerse necesaria, la propia tierra será destruida. Con esas reminiscencias repoblaba los bosques y arrullaba mis sueños. En esa época apenas tenía visitas. Cuando la nieve era tan espesa, nadie se aventuraba a acercarse a mi casa durante una semana e incluso una quincena, pero allí vivía tan cómodo como un ratón de campo o como el ganado y las gallinas, de los que se dice que han sobrevivido mucho tiempo sepultados bajo la nieve, incluso sin alimento, o como la familia de aquel pionero en la ciudad de Sutton, en este estado, cuya casa quedó completamente cubierta por la gran nevada de 1717, estando él ausente, hasta que un indio la encontró gracias al agujero que el tiro de la chimenea abrió en la nieve y salvó a la familia. Ningún indio amistoso se preocupó por mí, ni tenía por qué, pues el dueño de la casa estaba en ella. La gran nevada, qué agradable es oír hablar de ella. Los granjeros no podían salir a los bosques y pantanos con sus yuntas y se vieron obligados a cortar los árboles que daban sombra a sus casas, y cuando la costra de hielo era más dura, a cortar los árboles de los pantanos a 10 pies del suelo, como se vio en la primavera siguiente. En las más fuertes nevadas, el sendero que yo seguía desde la carretera hasta mi casa, de una media milla de largo, podría haber sido representado por una ondulante línea de puntos, con amplios intervalos entre los puntos. Durante una semana de tiempo estable, di exactamente el mismo número de pasos y de la misma longitud al ir y al venir, caminando deliberadamente y con la precisión de un compás sobre mis propias huellas. A semejante rutina no reduce el invierno, aunque a menudo ya estaban llenas del azul del cielo. Pero el clima no se interpuso fatalmente en mis paseos, o más bien salidas al extranjero, pues con frecuencia recorría 8 o 10 millas a través de la nieve más espesa para acudir a una cita con un haya, o un abedul amarillo, o un viejo conocido entre los pinos, cuando el hielo y la nieve doblaban sus ramas y afilaban sus copas hasta convertirlos en abetos. O vagaba hasta las cimas de las más altas colinas, cuando la nieve tenía casi 2 pies de altura, sacudiéndome de la cabeza a cada paso una nueva nevisca, o a veces me arrastraba y tanteaba el terreno con manos y rodillas, cuando los cazadores se habían retirado a los cuarteles de invierno. Una tarde me divertí observando un búho listado, Strix nebulosa, posado en una de las ramas muertas inferiores de un pino blanco, cerca del tronco en pleno día, a una vara de donde yo me encontraba. Me oyó cuando me moví y crujió la nieve bajo mis pies, pero no podía verme con claridad. Al hacer más ruido, estiró el cuello y erizó las plumas y abrió los ojos por completo, pero pronto volvieron a cerrársele los párpados y empezó a dormitar. También yo me sentí somnoliento tras observarlo durante media hora, mientras él descansaba con los ojos semiabiertos como un gato, el hermano alado del gato. Apenas había un resquicio entre sus párpados, gracias al cual mantenía conmigo una relación peninsular, con los ojos semicerrados, mirando desde el país de los sueños y procurando percatarse de mi presencia, un vago objeto o mota que interrumpía sus visiones. Al cabo, a causa de un ruido mayor o de mi cercanía, empezó a inquietarse y perezosamente se removió en su pértiga, molesto porque hubieran turbado sus sueños, y cuando alzó el vuelo y aleteó hacia los pinos, extendiendo unas alas de tamaño inesperado, no oí el menor sonido. Guiándose en la espesura por un delicado sentido de la proximidad de las ramas más que por la vista, advirtiendo su trayectoria crepuscular, por así decirlo, con sus sensibles alas, encontró una nueva pértiga donde esperar en paz el amanecer de su día. Mientras seguía el trazado del ferrocarril a través de los páramos, topaba con más de una ráfaga cortante de viento, pues en ningún otro sitio sopla con más libertad, y cuando la escarcha me golpeaba una mejilla, por pagano que fuera, le ponía también la otra. No era mucho mejor la carretera de Brister's Hill. Solía ir tranquilamente a la ciudad como un indio amistoso cuando la nieve de los amplios campos abiertos se amontonaba junto a los muros del camino de Walden y media hora era suficiente para borrar las huellas del último viajero. Cuando volvía, se habían formado nuevos aludes a través de los cuales tanteaba mi camino, y el viento del norte había ido depositando el polvo de nieve en cada recodo del camino, y no podía verse la huella de un conejo ni la menor impresión o más pequeño rastro de un ratón de campo. Sin embargo, rara vez dejaba de encontrar, incluso en pleno invierno, algún tremedal cálido y húmedo donde la hierba y las berzas medraban con perenne verdor y algún pájaro más osado esperaba el regreso de la primavera.
A veces, a pesar de la nieve, cuando volvía de mi paseo vespertino, me cruzaba con las huellas de un leñador que partían desde mi puerta y encontraba su pila de virutas en el hogar y mi casa llena del olor de su pipa. Si me encontraba en casa un domingo por la tarde, oía crujir la nieve con los pasos de un granjero tozudo que llegaba a mi casa desde un lugar apartado de los bosques para mantener cierto trato social. Uno de los pocos que, en su vocación, son hombres en las granjas y visten camisa en lugar de la toga de profesor, tan dispuesto a extraer las enseñanzas de la Iglesia y el Estado como a levantar una carga de estiércol en su granero. Hablábamos de las épocas rudas y sencillas, cuando los hombres se sentaban alrededor de grandes fuegos con un tiempo frío y estimulante y la cabeza descubierta, y si no teníamos otro postre, hincábamos el diente en más de una nuez que las sabias ardillas habían dejado, pues las que tienen la cáscara más dura suelen estar vacías. Quien vino a mi casa de más lejos, a través de fuertes nevadas y tenebrosas tempestades, fue un poeta. Un granjero, un cazador, un soldado, un periodista, incluso un filósofo pueden acobardarse, pero nada podría detener a un poeta, pues obra por amor puro. ¿Quién podría predecir sus idas y venidas? Su oficio le llama a cualquier hora, incluso cuando duermen los médicos. Hacíamos que aquella pequeña casa sonara con la bulliciosa alegría y resonara con el murmullo de mucha conversación sobria, enmendando los largos silencios del valle de Walden. En comparación, Broadway estaba tranquila y desierta. A intervalos adecuados había salvas regulares de risa que podían atribuirse tanto a la última broma o a la siguiente. Elaboramos muchas teorías de la vida completamente nuevas sobre un magro plato de gachas que combinaban las ventajas de la camaradería con la clarividencia que la filosofía requiere. No debería olvidar que en mi último invierno en la laguna di la bienvenida a otra visita que llegó atravesando la ciudad, la nieve, la lluvia y la oscuridad hasta que vio la luz de mi lámpara entre los árboles y compartió conmigo largas tardes de invierno. Uno de los últimos filósofos, Connecticut se lo ha dado al mundo, vendió primero sus mercancías de casa en casa y luego, como él dice, sus ideas. Estas aún las vende, inspirándose en Dios y avergonzando al hombre, dando por todo fruto su cerebro como el meollo de la nuez. Creo que es el hombre con más fe que existe. Sus palabras y su actitud siempre denotan una situación mejor que aquella con la que están familiarizados los hombres, y sería el último en sentirse decepcionado con la revolución de los tiempos. Ahora no tiene suerte, relativamente menospreciado en la actualidad. Cuando llegue su día, se promulgarán leyes imprevistas por la mayoría y los padres de familia y los gobernantes acudirán a pedirle consejo. Qué ciego está quien no ve la serenidad. Un verdadero amigo del hombre, casi el único amigo del progreso humano, un viejo mortalidad, o más bien inmortalidad, de infinita paciencia y fe para lograr que se vea la imagen grabada en los cuerpos de los hombres, el Dios del que son monumentos derruidos y sin rostro. Su hospitalaria inteligencia acoge a los niños, a los mendigos, a los locos y a los sabios, comprende el pensamiento por todos ellos y les añade amplitud y elegancia. Podría abrir una posada en la carretera del mundo donde los filósofos de todas las naciones se reunieran y en cuya muestra dijera: alojamiento para el hombre, no para su bestia. Entrad quienes tengáis tiempo y tranquilidad y busquéis en serio el verdadero camino. Tal vez sea el más sano de los hombres, con menos caprichos que nadie que yo conozca. Igual ayer que mañana. Hemos caminado y conversado durante años, hasta dejar atrás el mundo, pues él no estaba ligado a ninguna institución y había nacido libre. Ingenuus. Allí donde volviéramos nuestros pasos, parecía que los cielos y la tierra se juntaban, pues con él aumentaba la belleza del paisaje. Viste de azul y su techo más apropiado es la bóveda celeste que refleja su serenidad. No veo que pueda morir. La naturaleza no podría prescindir de él. Teniendo cada uno ripias de pensamiento bien secas, nos sentábamos a mondarlas, probando nuestras navajas y admirando la corteza amarillenta del pino blanco. Vadeábamos con tanta gentileza y reverencia, o remábamos juntos tan suavemente que los peces del pensamiento no se apartaban de la corriente ni temían que lanzáramos el anzuelo, sino que iban y venían majestuosamente como las nubes que flotan en el cielo occidental y los copos de madreperla que a veces se forman y disuelven allí. Allí trabajábamos revisando la mitología, dándole vueltas a una fábula y construyendo castillos en el aire para los que la tierra no ofrecía un fundamento digno. Gran observador, siempre expectante. Conversar con él era como leer las 1001 noches de Nueva Inglaterra.
Hablábamos de tal modo, el eremita, el filósofo y el antiguo morador del que ya he hablado, los tres, que mi pequeña casa se expandía y contraía. No me atrevería a decir cuántas libras de peso habría por encima de la presión atmosférica por cada pulgada cuadrada. Las junturas de la casa se abrían de tal modo que tendría que calafatearlas luego con mucho aburrimiento para evitar que se desmoronase, pero me había provisto de una cantidad suficiente de esa clase de estopa. Había otro con quien pasaba buenas temporadas dignas de recuerdo en su casa de la ciudad y que me visitaba de vez en cuando, pero no tenía más compañía. Como en todas partes, también allí esperaba a veces la visita que nunca viene. El Vishnu Purana dice: el anfitrión ha de sentarse al atardecer en el patio de su casa tanto tiempo como lleva a ordenar una vaca, o más si lo desea, para esperar a su huésped. He cumplido a menudo este deber de hospitalidad y he esperado tanto tiempo como para ordeñar un rebaño entero de vacas, pero no vi aproximarse al hombre desde la ciudad.